Pittosporum tobira nana variegata, también conocido como azahar de la China, azarero, pitosporo del Japón. Su origen es Asia. Ahí vemos esa belleza de tronco que tiene el Pittosporum, ya lignificado. Como decíamos, su origen es Asia, entre China y Japón. El Pittosporum necesita sol directo o media sombra. Se utiliza mucho para hacer setos, ya que tolera bien las podas, no tolera las heladas fuertes. Aquí vemos esta variedad de Pittosporum, el variegado, que se ve que la hoja verde con blanco tolera bien la poda, que debe realizarse después del verano, después de que florezca. Es moldeable a la poda y puede alcanzar entre 7 y 10 metros de altura. Tiene crecimiento rápido y se debe trasplantar todos los años. En la primavera, a partir del mes de abril, vendría bien. O cambiar el sustrato superficial si lo tenemos en los jardines y no podemos hacer un trasplante muy brusco. Florece en primavera, alargándose esta hasta el verano, la floración. Tiene inflorescencias terminales que aparecen en los brotes finales, entre la primavera y finales del verano. Sus flores son pequeñas y estrelladas y su aroma recuerda al del azahar. De ahí su nombre de azahar de la China. Los frutos son marrones, del tamaño de una canica, y en el interior están las semillas que tienen una sustancia como pegajosa, como una especie de aceite pegajoso. El riego en el Pittosporum debe ser diario en el verano. Incluso a veces podremos colocar un plato en la parte de abajo de la maceta para que evapore y así humedezca un poco el aire cuando sea un verano muy seco. No requiere de mucha agua, no hay que encharcarlo y requiere un riego moderado, esperar a que se seque entre riego y riego. Como decimos siempre, desde la primavera hasta finales del verano, evitando en el mes de agosto hacer abonado. Y utilizaremos un abono de calidad y que además sea rico en microelementos. Hay que tener en cuenta que el Pittosporum es una planta tóxica, con lo cual si florece y fructifica hay que tener mucho cuidado con los niños. La reproducción puede ser por semillas o por estacas. Y como plagas conocidas, pues como siempre las cochinillas y los pulgones suelen afectarlo. A veces alguna pudrición de raíces o algún ataque de algún gusano de raíces. Buenos días. Vamos a empezar a trabajar este Pittosporum tobira nana en su variedad variegata. Vamos a sacarlo de la maceta, vamos a apretarlo un poquito para aflojarle el sustrato que trae. Y ahora vamos a darle un golpito y ya sacamos el arbolito de la maceta, una plantita de vivero de Pittosporum con el que vamos a hacer un pre-bonsai del mismo. Vamos a rastrillear un poco el sustrato de la parte superior para liberar y visualizar mejor el nebari. Ahora lo haremos a cámara lenta, rápida. Nos vamos a quedar, como decimos siempre, con esos 3/4 de raíces. El sustrato es un sustrato bastante blando, bastante ligero. Ahí tenemos esas raíces con las que nos vamos a quedar, esas raíces finillas, que son las que realmente nos van a valer para que el nebari sea grande. Siempre evitar las raíces gruesas, eliminándolas si es posible. Vamos a preparar ahora unas rejillitas para los agujeros de drenaje, como hacemos siempre. Cortaremos un alambrito y lo doblaremos en forma de U, y con estos alambritos en forma de U vamos a colocarlos sobre las rejillas, y estas las vamos a sujetar a los agujeros de drenaje
por la parte de atrás de la maceta doblaremos lo que sobresalga de la U, de tal manera que quede enganchada a la maceta de pre-bonsai. Ahí ya los tenemos ahí doblados. Vamos a proceder con el otro. El Pittosporum es también conocido como azahar de la China, como azarero o como Pittosporum del Japón. Su nombre científico es Pittosporum tobira. Es de la familia de las Pittosporaceae y su origen es China, Japón. La palabra Pittosporum deriva del griego, que significa semillas con revestimiento resinoso. Ya decíamos que las semillas que se envuelven en esas cápsulas marrones tienen como un aceite que es un poquito resinoso, pegajoso a las manos. El Pittosporum es una planta de crecimiento bastante rápido. En la naturaleza puede llegar a alcanzar entre los 7 y 10 metros de altura. Y a principios de la primavera es cuando florece. Las flores son bastante perfumadas y blancas, estrelladas. Tienen un perfume muy parecido al azahar, de ahí el nombre que deriva de azahar de la China. En esta macetita de pre-bonsai hemos puesto un poquito de sustrato para drenaje, un poquito de picón más grueso, y aquí le vamos a poner un poquito del mismo sustrato que traía el Pittosporum, que lo mezclaremos ahora con el sustrato que vamos a utilizar de acadama volcánica y humus. El Pittosporum tolera bien el sol, aunque también se puede tener situado a media sombra. Hay que tener en cuenta de protegerlo de las heladas, sobre todo de las heladas muy fuertes. El riego en esta planta tiene que ser moderado, nunca encharcar. Vamos ahora a sujetarlo a la maceta de pre-bonsai con los dos alambritos que hemos colocado de sujeción por la parte de abajo de los agujeros. Lo sujetaremos a la macetita, lo engancharemos y ahora lo giraremos dándole unos apretoncitos con el alicate. Es un árbol bastante resistente a la poda y se presta mucho para moldearlo, para darle forma. La multiplicación del Pittosporum es por semilla o por estaca. En cuanto a las plagas y enfermedades que pueden afectar al Pittosporum, siempre están las manchas moteadas en las hojas, la cercospora, que produce muchas manchas redondas y oscuras, la pudrición de raíces y de tallos. Ya decíamos que evitar siempre el encharcamiento. Son frecuentes, como decíamos ya anteriormente, a las cochinillas y a los pulgones. Y ya tenemos ya aquí anclada el Pittosporum tobira nana variegata a la maceta. Vamos a colocarle ahora sustrato. Vamos a cubrirla bien con este sustrato preparado. Cubrimos bien todos los bordes de la maceta, lo distribuimos bien. En este caso hemos utilizado acadama al 50, un 25 de picón y otro 25 de humus o sustrato vegetal.
Vamos a cortar esas raicillas que sobresalen por la parte superior, eliminando todas las que se vean ahí posibles. Y ahora vamos a palillar un poquitito para introducir bien el sustrato entre las raíces. Palillaremos siempre alrededor del nevari. Aplicaremos aquí unos cuantos kilos de peso, como digo yo siempre. Eliminaremos alguna rama que veamos que está fuera de la posición y de la forma que queremos dar a nuestro pre-bonsai. En cuanto a alambrado, de momento no lo vamos a someter a ningún tipo de alambrado. De momento dejaremos que tire bastante, que se recupere ahora en el otoño, de cara al invierno, y que ya en la primavera comencemos con el abonado y la recuperación del mismo. El Pittosporum es una planta que debemos de trasplantarla todos los años. Lo haremos siempre en la primavera, en el mes de abril más conveniente, cuando ya empieza el calorcito a notarse. Y cuando veamos que la maceta realmente ya empieza a necesitar un trasplante. Si lo tenemos en un jardín plantado, retiraremos un poco de sustrato de la parte superior y colocaremos sustrato nuevo. No es una planta que sea muy exigente con el tipo de suelo que usemos, aunque sí debe ser un suelo bastante drenante para evitar lo que decíamos, los encharcamientos y la pudrición de raíces. El suelo que necesita es un suelo más bien alcalino, no necesita que el suelo sea un suelo ácido. Ahora ya para acabar colocaremos unas piedritas por la parte de arriba del sustrato, que utilizo yo esta piedra de cantera para evitar, como digo siempre, que a la hora de regar con la lluvia el sustrato que tiene la propia maceta se vaya eliminando. De esa manera mantenemos humedad en la parte superior de la maceta para no tener que regar muy a menudo, a la vez que decora y evita la dispersión del sustrato que tenemos en el bonsai, en la maceta de pre-bonsai. Apretamos ahí, lo dejamos bien colocadito y ya para acabar le daremos un rieguito con agua de ósmosis, que es la que yo utilizo. Regaremos hasta ver salir el agua por los agujeros de drenaje intensamente en este primer riego. Nos daremos cuenta de que drena bien y ya tenemos aquí casi listo nuestro pre-bonsai de Pittosporum, de azahar de la China. Agradecer a mis más de 900 suscriptores por seguir ahí un día más, y seguiremos con más vídeos de diferentes especies de arbolitos y arbustos. Muchas gracias.